bendiciendo. Vamos a mantener la Biblia abierta allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. Y vamos a hablar hoy de un tema que he llamado meritocracia versus gracia. Meritocracia versus gracia. Quiero empezar preguntándole algo. ¿Le suena familiar la pregunta, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Ha escuchado usted esa pregunta antes? ¿Sí? ¿Usted sabe quién soy yo? Bueno, le invito a que mire a la persona que tiene al lado, lo mira fijamente, no con enojo, sino con amor, y le dice, ¿usted sabe quién soy yo? Bueno, esta es una pregunta que se ha hecho muy famosa en Colombia en los últimos años, por las redes sociales, por los noticieros. Las personas la usan para hacer alarde de sus títulos, de sus influencias, de su estatus económico, en lo político, en lo religioso. Con ella muchos han obtenido favores, han podido entrar en lugares de honor y de dignidad. Muchos han salido de aprietos, pero también algunos otros se han ganado ciertos problemas. En fin, eso da cuenta de que en Colombia la gente está acostumbrada a conseguir las cosas por los méritos o por las influencias. Y valdría la pena quizás hacer un paréntesis cuando hablamos de méritos, porque encontramos que hay gente con muchos pergaminos, con muchos diplomas, pero que no tiene trabajo, que no tiene una buena situación. Sin embargo, cuando me refiero a méritos, hablo de las obras que realiza una persona, ya que la gente mide la importancia de los demás por lo que tiene o por lo que hace. Y es una cosa de la que ni siquiera la iglesia se ha escapado. Cuando me refiero a la iglesia, hablo de la iglesia en general. No estoy hablando de Betania solamente, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Ni siquiera he escapado ni en la relación con los hermanos, ni en la relación con Dios, porque hemos querido usar las influencias, la autoridad, las obras, para ocupar puestos, para obtener favores, para reclamar derechos, para resaltar nuestra dignidad. Sin embargo, en el día de hoy veremos a través del episodio de la sanidad del siervo del centurión, de que con Dios ese tipo de influencia no funciona, pues a Él no le podemos impresionar con nuestros méritos ni con nuestras obras. Con Dios no podemos hacer negocios. Dios actúa por gracia y no por meritocracia. Amén. Entonces lo invito a Lo invito a orar nuevamente para que sea el Señor guiándonos en esta mañana. Dios eterno, te doy las gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te ruego, Señor, que en este momento tú hables a nuestro corazón por tu palabra. Que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y nos hables de una manera muy especial. Permite, Señor, que podamos poner por obra esa palabra que tú hablas a nuestros corazones. Que podamos, Señor, en esta mañana poner en práctica lo que tú vas a hablar a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Entonces estábamos leyendo en esta mañana un pasaje, lo leímos en 4 versiones,
que está en Lucas capítulo 7, sobre la sanidad del siervo de un centurión. Y vamos a tratar en esta mañana 3 puntos. Y primeramente vamos a hablar de una sociedad que exalta los méritos del hombre. Vemos en los primeros 5 versículos cómo se introduce la escena. Aparece un hombre, un capitán del ejército romano, que tenía a uno de sus esclavos enfermo. Y este le pide un favor a los judíos, a unos ancianos judíos, a unos jefes de los judíos, para que vayan donde Jesús y le pida que por favor venga y sane a su esclavo. Efectivamente, los judíos se acercan a Jesús a rogarle que sanase al siervo. Dice la Biblia que le pedían con insistencia, ¿cierto? Le pedían con insistencia. Vinieron a convencer a Jesús de que fuera y sanara al siervo del centurión. Pero para convencer a Jesús, ellos trataron de impresionarlo. ¿Y con qué trataron de impresionar a Jesús? Con las obras que había realizado ¿quién? El centurión. Entonces, si nosotros observamos los versículos 4 y 5 con detenimiento, nos damos cuenta cuáles fueron esas obras que había hecho el centurión y por las cuales ellos lo consideraban merecedor. Dice, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Número 1, porque ama a nuestra nación. Y número 2, tanto la ama y tanto nos trata bien que nos construyó una sinagoga. Nos construyó un lugar para que nosotros nos reunamos. Jesús, ¿es que usted no sabe quién es el centurión? ¿Usted no sabe quién es él? Bueno, mire, vea, él fue el que nos construyó una sinagoga. Y por ese hecho, ese hombre se merece que usted le haga ese milagro. Él se lo merece. Y en realidad este era un buen hombre. Por un lado está el hecho de que sintió compasión por un esclavo, ¿cierto? Dice la Biblia que lo quería mucho. Y en las versiones que estuvimos escuchando dice que lo tenía en gran estima. Esto habla muy bien de un centurión romano, porque estaba preocupado por un esclavo que estaba a punto de morir. Y entre los romanos, los esclavos eran considerados como una herramienta más. ¿Cuántos se vieron la esclava blanca? Ahora no me digan que no. Y ahí pudimos ver la situación de los esclavos, ¿verdad? ¿Cómo eran tratados? ¿Cómo eran tratados los esclavos? Como cualquier otra herramienta. Entonces, cuando un esclavo se enfermaba, era como una herramienta que ya no servía. Y cuando las herramientas no sirven, ¿qué hace la gente? Las bota. Eso pasaba con los esclavos. Si un esclavo estaba enfermo, lo botaban, lo desechaban y lo dejaban que se muriera porque lo consideraban como una cosa más. Como una cosa más. Pero aquí estamos viendo el corazón de un hombre que tenía compasión por un esclavo. Tenía compasión por un esclavo. Por otro lado, el centurión tenía una buena relación con el pueblo judío, cosa que tampoco era común, porque ni los judíos gustaban de los opresores romanos, ni los romanos estaban muy en buena relación con los judíos oprimidos. Entonces, vemos que el hombre tenía ciertos méritos, tenía ciertas calificaciones.
Y ante tales calificaciones, los judíos quisieron conseguir el favor de Jesús, apelando a los méritos y a las obras del centurión. Él se lo merece porque Él merece que le haga ese milagro por esto, por lo uno y por lo otro. Y quién sabe cuántas obras más habrá hecho este hombre. Pero ¿cree en realidad usted que el centurión merecía que Jesús ayudara a su esclavo? Después de haber escuchado todo esto, ¿usted cree que sí se lo merecía? ¿Qué dice usted? ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Siempre estaremos tentados a decir, sí, se lo merece. Sí, se lo merece. Porque vivimos en una sociedad que define lo que alguien se merece o no a través de los méritos. Por lo que una persona hace o por lo que una persona tiene. Nosotros siempre vamos a estar tentados a decir, ¿se lo merece o no se lo merece? Les pongo un ejemplo. ¡Wow! ¿Cómo ha jugado de bien la selección Colombia? Se merece que le hagamos un recibimiento, ¿cierto? Y aplaudimos cuando ganó. Pero cuando perdió, eso no se merecen. Mucha gente ya ni anoche se vio el partido, porque ya no hicieron obras dignas de que la gente siguiera apoyando. Dicen algunos, dicen algunos. ¿Se lo merece? No se lo merece. Otro ejemplo. Y ahora vamos con lo negativo. Encontraron a un hombre violando a una mujer por allá. Y enseguida salimos a decir, ¿qué es lo que se merece? ¿Cierto? Se merece que lo cojan y lo pongan preso y hasta apretamos los dientes de la rabia. Y lo corten en pedacitos. Muchos han dicho eso. Yo he escuchado a algunos hermanos diciendo eso. Se merece esto, lo uno y lo otro. Se lo merece. O por el contrario, no merece seguir viviendo. Yo merezco esto porque es que yo lo hice, porque yo soy, porque yo tengo, porque yo me lo he ganado. Y a veces cuando vamos a adular a alguien le decimos, te mereces eso y más. ¿Cierto que sí? Entonces, vivimos en ese mundo del merecer. Vivimos en ese mundo del merecer. Y al igual que los ancianos judíos, esta es una sociedad que vive apelando a los méritos. Incluso dentro de la iglesia, muchos de nosotros nos creemos merecedores de los favores de Dios por las cosas que hacemos por Él y para Él. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas a Dios apelando a nuestros méritos? De pronto usted dice, no, yo eso no lo he hecho. Pero mientras estudiábamos el pasaje en esta semana con mi mamá, nos pusimos a pensar en las tantas veces que hemos orado por siervos de Dios que se enferman. Y decimos, Señor, mira a tu siervo. Tú sabes cómo te ha servido. Tú sabes cuánto tiempo ha estado en la obra. Tú sabes, sánalo, Señor. ¿Cómo hemos orado? Apelando a los méritos del siervo. Y así hay infinidad de cosas. Eso sería solo un ejemplo. Algunos creemos que necesitamos hacer cosas para que Dios intervenga a nuestro favor. Y es allí cuando nosotros entramos a tratar de negociar con Dios.
te daré tanto, Señor, si tú haces esto. Si tú das tanto dinero, el Señor te va a sanar. ¿Eso es apelar a qué? A las obras. El Señor te va a sacar de este problema. No solo con el dinero. Voy a hacer tantos días de ayuno para que el Señor haga tal cosa. ¿No es eso negociar también con Dios? Pero quiero decirte algo. A Dios no lo podemos impresionar con nuestras obras. Dios no hace cosas a nuestro favor porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Amén. Él no hace cosas a mi favor porque yo sea bueno. No se trata de mi bondad, se trata de la bondad de Él. Amén. No se trata de lo que yo haga por Él, sino de lo que ya Él hizo por mí. Amén. No puedo impresionar a Dios con lo que yo hago. Eso fue lo que quisieron hacer los ancianos judíos. Número 1, una sociedad que exalta los méritos del hombre. El pasaje sigue su relato. Dice que Jesús iba de camino. ¿Sería que Jesús se dejó convencer por los méritos? Sigamos mirando qué fue lo que Jesús tenía en mente. Entonces dice que Jesús iba caminando y nos acercamos a nuestro punto 2, que está en los versículos 6 al 8. Ahora, en medio de una sociedad que exalta los méritos del hombre, encontramos un hombre que reconoce su indignidad y exalta los méritos de Cristo. Ese es nuestro punto 2. Un hombre que reconoce su indignidad y exalta los méritos de Cristo. Jesús acepta ir con los ancianos, pero cuando van en camino sucede algo. El centurión envía a otra delegación para que hable con Jesús. Y en esta ocasión la delegación trae un mensaje. El centurión le manda decir a Jesús: Maestro, no entres a mi casa. ¿Y cuál era la razón por la cual el maestro no debía entrar a la casa del centurión? Porque no era ¿qué? Digno. Óigalo bien. Porque no soy digno, dijo el centurión. Aquí encontramos un contraste. Mientras los judíos lo habían llamado digno, ahora es el mismo centurión el que se declara indigno, no solo de que Jesús lo visitara, sino también de estar frente al Señor. Señor, es que yo no merezco que usted entre a mi casa. Es que yo no merezco siquiera de estar al frente suyo. Y allí la palabra que usa el centurión por digno denota sentirse con el derecho de algo. En pocas palabras, el centurión estaba diciendo: no me siento con derechos de que usted entre a mi casa. Mientras los otros lo exaltaron y resaltaron sus méritos, el centurión se humilla y se declara inmerecedor de estar frente a frente con el maestro. Este era un hombre con mucho poder y con mucha autoridad. La palabra centurión viene del número 100, que quiere decir que era un capitán que estaba a cargo de 100 soldados. Centurión, 100, no es cinturón, no es centurión. 100 soldados. Era un oficial que tenía autoridad, que tenía poder. Sin embargo, él no hizo alarde de su posición y de su poder, sino que se miró en el espejo de Jesús y dijo: yo no soy digno. Aquí el único digno eres tú, Jesús.
El centurión se humilló y reconoció la autoridad de Jesús. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. El centurión comprendió que no se trataba de sus esfuerzos personales y de su propia autoridad, sino de la palabra que saliera de la boca de Dios, de la orden que Jesús diera. Y es que en el reino parece que las cosas funcionaran al revés. ¿Cierto que sí? Le pongo un ejemplo. El que quiera ganar su vida, ¿qué le pasa? La perderá. Morir es que vivir. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el que quiera ser grande será él. Y el que se humilla será exaltado. Entonces, mis hermanos, en la medida en que nosotros nos reconocemos indignos, el Señor nos hace dignos. Amén. En la medida en que usted se reconoce indigno, el Señor lo hace digno. Lastimosamente, pocos han comprendido esto. Y encontramos a muchos preguntando, ¿es que usted no sabe quién soy yo? Muchos reclaman ser reconocidos, reclaman títulos, reclaman apreciación, reclaman admiración. No me llame por mi nombre, dígame pastor, dígame apóstol, dígame evangelista. Encontramos que hay mucha gente ahora con el cuento de las redes sociales, no ponen su nombre siquiera, escriben apóstol fulano de tal. Imagínese usted a la gente poniéndose delante de cada rato el título. Eso no lo veo en el mundo. Yo no veo que la gente se escriba ingeniero fulano, arquitecto fulano. Pero sí encuentro dentro de la iglesia pastor fulano, apóstol fulano en el Facebook, haciendo alarde de títulos, reclamando admiración. Es que yo merezco que me reconozcan. Denme tanto, denme honra, denme honor. Yo lo merezco porque soy. Se nos ha olvidado que el único digno es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 5, 1 al 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice Juan: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces Juan dice: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesucristo es el único digno de toda gloria y de todo honor. Amén. Del centurión aprendemos a reconocernos indignos, débiles y vulnerables delante de Dios. Lo cual no implica pensar que al yo reconocerme indigno, es que Dios no va a hacer algo por mí. No, al contrario, es creer
que usted y yo nada podemos tener y nada tenemos que hacer en el asunto, porque la primera y la última palabra la tiene ¿quién? Amén. Un hombre que reconoce su indignidad y exalta los méritos de Cristo. Mientras unos lo exaltaron como digno, él dijo: yo soy indigno. Lo dice 2 veces: no soy merecedor, no tengo derechos. Por eso vengo apelando a tu autoridad. Seguimos el relato. El centurión dice: es sencillo, Jesús. Yo soy un hombre que está acostumbrado a dar órdenes y a recibir órdenes. Así que tú tranquilo, tú di la palabra, que con eso bastará para que mi siervo sea sano. Y vamos a nuestro punto 3. Una actitud que asombra el corazón de Dios. Ante lo que Jesús había escuchado y al mirar la actitud del corazón de este centurión, ¿qué dice la Biblia? Versículos 9 y 10. Al oír esto, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se maravilló de él. Y de pronto podemos ver en otras versiones que dicen: Jesús se asombró, ¿cierto? Jesús se impresionó. Jesús se maravilló. Jesús quedó admirado. Qué curioso que encontremos en la Biblia a un Dios que se deja impresionar. Un Dios que se deja asombrar. Jesús se asombró de la fe del centurión. Pues la palabra fe se traduce como confianza, como convicción. Dicho de otra manera, Jesús se maravilla de la forma en que este hombre ha decidido confiar en él. Así que vuelvo y afirmo: a Dios no lo impresionan tus obras, ni lo que tú hagas. Él está interesado en tu corazón. Amén. El centurión no confió en sus actos. El centurión confió en Jesús. Muchas veces nosotros nos encontramos confiando en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios medios. Pero la actitud del centurión, que es una actitud que asombra a Dios, no es más que una invitación a descansar en el poder único y absoluto de Dios. Amén. Solo Él tiene el poder. Tan solo di la palabra. Este episodio termina con que al llegar a casa, los mensajeros ¿cómo encontraron al esclavo? Lo encontraron sano. Se produjo el milagro. El obrar de Dios no depende de mis méritos, depende de su gracia. Ni siquiera me atrevería a afirmar que es que el esclavo fue sano porque el centurión tenía muchísima fe. Y esto puede sonar polémico. El esclavo recibió la sanidad porque aún sin ser merecedor, Jesús decidió
sanarlo. Y eso se llama gracia. Así lo cantábamos esta mañana. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Esto lo podemos entender más fácilmente si nosotros leemos unos versículos más abajo y nos damos cuenta que hay otro episodio, otro milagro de una viuda con un muerto. ¿Quién era el muerto? Su único hijo. Era viuda. Venía llorando, cargando su muertico por la calle para irlo a sepultar. Y va Jesús caminando y fue y lo resucitó. ¿Qué méritos tenía la viuda para que Jesús resucitara al hijo? ¿Qué méritos tenía el muerto? ¿Qué obras había hecho? ¿Cuántas sinagogas habían construido? Eran pobres, humildes. ¿Cuánto tuvo que rogar la viuda? ¿Qué tan grande o qué tan pequeña era la fe de la viuda? Jesús resucitó al joven muerto tan solo por su gracia. Amén. Tan solo por su gracia. Dios no actúa a mi favor debido a mis méritos, sino por su gracia. No es por lo que yo soy, es por lo que Él es. El centurión decidió confiar en la autoridad de Jesús. Tan solo di la palabra. Y tú que estás aquí en esta mañana, ¿en qué estás confiando? Al igual que la salvación, los favores de Dios no se ganan ni se merecen. Son simplemente un regalo de Él. Dios no actúa bajo los parámetros de esta sociedad. Afortunadamente, sus normas y principios son totalmente distintos. Yo no merecía ser perdonado. Usted tampoco merecía ser perdonado. Sin embargo, tu vida y la mía fueron suficientes para que Él fuera a la cruz y muriera por nosotros. Y esto es algo que nosotros, como imitadores de Jesús, debemos empezar a poner en práctica. Ya lo decía el hermano Robinson mientras oraba la palabra: Señor, así como yo he recibido misericordia, que yo pueda dar misericordia. Esto es algo que nosotros, como imitadores de Jesús, debemos empezar a poner en práctica en nuestras relaciones con los demás. Hay personas que, según nuestro criterio, no merecen ayuda, no merecen perdón, no merecen un favor. ¿Cuántas veces nos hemos retenido cosas? Porque es que fulano no lo merece. Sin embargo, Dios nos hace un llamado a la gracia y a la misericordia. Nuestro país está viviendo en estos momentos valga la redundancia, un tiempo al cual han llamado histórico. Se ha firmado la paz. ¿Y cuántos de nosotros, incluyéndome, hemos pensado o hemos dicho: esa gente no merece?
Esa gente no merece que los perdone. Y ahora los van a premiar, y ahora les van... Incluso hemos hablado más de la cuenta. Es que no lo merecen. Sin embargo, estamos llamados a ir y alcanzar a esa gente y a decirle, quizá no lo merezcas, pero Jesús ha dicho la palabra. Amén. Jesús ha dicho la palabra. Y eso se llama gracia. Iglesia Betania, Dios nos está llamando a descansar en su gracia. No es lo que yo haga, no es cuánto me desgaste haciendo, es cuánto puedo confiar en que aún sin merecerlo, Él puede y va a obrar a mi favor. Amén. Y con esto no le estoy diciendo no ore, no ayune, no vigile, no. Por el contrario, cuando ores y cuando ayunes, cuando vigiles y cuando sirvas al Señor, hazlo confiando en esa relación, hazlo confiando en esa gracia, no para que Él actúe, sino porque Él ya ha actuado. Amén. No para que Él haga, es porque Él ha hecho. Eso lo encontramos en todos los salmos. El salmista no canta para que Dios haga, el salmista canta porque ya Dios ha hecho. Amén. Vamos a confiar en la gracia del Señor. No es por mis méritos, no es por mis obras, es por su gracia. Porque si usted le dice al Señor, es que usted no sabe quién soy yo, déjeme decirle que el Señor sí lo sabe y muy bien. Y eso debería causarle, en vez de orgullo, temor. El Señor sí me conoce, sí sabe quién soy. Y aún así decidió amarme. Amén. Vamos a orar.